María Fernanda, vamos a dar ya inicio a la ponencia. Antes que nada te voy a presentar el público. Acá tienes un público viéndote en una pantalla gigantesca. Bueno, voy a presentar a María Fernanda Guevara Riera. Antes que nada tengo que decir que María Fernanda fue prácticamente la primera, ¿no? De las primeras que se puso a colaborar con el proyecto Dios en la literatura contemporánea, desde allá, desde Venezuela. Entonces, vaya por delante nuestro agradecimiento porque ha supuesto un apoyo muy grande para este proyecto. María Fernanda es doctora en filosofía, profesora investigadora a tiempo completo del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. Esta universidad está en Caracas, Venezuela. Bien, ¿de qué va a hablar María Fernanda? Va a hablar del misterio de la Navidad en Barioná, hijo del trueno de Jean-Paul Sartre. ¿Lo he pronunciado bien? ¿Sartre? Sartre, de Jean-Paul Sartre. Bueno, María Fernanda, te entrego la palabra. Eres dueña del espacio durante media hora y, si es necesario, todo el tiempo que quieras. Sufrimiento, libertad y esperanza en Barioná, el hijo del trueno de Jean-Paul Sartre. La primera obra de teatro del conocido escritor ateo existencialista tuvo como tema central la Navidad. Su tema preferido, la libertad humana y el trasfondo de la elección auténtica, queda en ella enmarcado en la acción más conmovedora y radical del mundo, a saber, la encarnación de Dios. La obra se representó 3 veces en el Stalag, los días 24, 25 y 26 de diciembre de 1940. Cada vez acudieron 2.000 prisioneros. Después de la primera presentación de Nochebuena, Sartre se quedó y estuvo en la Misa de Gallo. Sus páginas proponen la ocasión de reconsiderar el papel de Cristo en la historia de los hombres, el lugar del amor en las relaciones por encima de las convenciones, el compromiso existencial que tenemos como existentes frente a la vida y la muerte, la irrupción de la eternidad en la finitud humana y el papel de la trascendencia en la misma. Nos invita a mirarnos desde lo divino del niño, a replantearnos el papel de Dios en la historia de la humanidad del hombre concreto, a respetarnos en reciprocidad. Barioná finalmente nos invita a vivir el misterio de la Navidad sin abandonar los presupuestos filosóficos que Sartre desarrollara posteriormente en su primera gran obra desde el punto de vista filosófico, a saber, El ser y la nada, la cual apareció madura y precisa en 1943. Veamos entonces nuestro recorrido. Lelius es un superintendente romano que viene a realizar un censo a Judea. Lejos de Roma y con 2 días vagando en mula por las montañas, el funcionario romano se encuentra con un pueblo diezmado, empobrecido y carente de recursos para pagar como tributo a Roma los 16.000 dracmas que ahora ésta requiere para sufragar su guerra. Lelius adjudica la pobreza de la aldea de Judea a que no son un pueblo racionalista, sino un pueblo de magos que se enfrascaron en esperar a un Mesías que los vendría a salvar de las penurias. Finalmente afirma que el pueblo judío es inmaduro y que Judea paga con mortandad las consecuencias de dicha inmadurez. La aldea está despoblada, la natalidad es baja y ya los ancianos son más que los jóvenes. Frente a esto, ¿cuál es la posición de los jefes locales? Barioná, jefe local, insiste en que no pueden pagar más impuestos a Roma. No solo sostiene que la aldea está despoblada, que no hay niños recién nacidos y que los ancianos están enfermos y desolados, sino que los pocos jóvenes que quedan están por irse a forjar un futuro mejor lejos de esta tierra. Los jóvenes envejecidos en el alma huyen de un pueblo desangrado, apestoso y agonizante a otra ciudad. Su mayor tristeza es que en la ciudad les espera un salario de miseria en peores condiciones que en el campo. Por ello pide, cito, «Dejadnos morir tranquilos.
Dentro de 100 años no quedará ni rastro de nuestra aldea, ni en esta tierra, ni en la memoria de los hombres. Fin de cita. Es un pueblo que ya no espera nada, salvo la muerte. Sus pobladores experimentan la derrota y la esperanza sería una locura. Por ello, Barioná le pregunta a Lelius, cito, ¿y si rehusáramos a pagar el impuesto? Reunido ahora con el Consejo de Ancianos, un consejo que ha perdido la fuerza de antaño y en donde los ancianos se encuentran encerrados como bestias enfermas esperando morir, Barioná afirma, cito, pagaremos ese impuesto, pero nadie después de nosotros pagará más impuestos en este pueblo. Fin de la cita. Nos preguntamos, junto con los ancianos, ¿cómo es eso posible? ¿En qué está pensando Barioná? Barioná pide que como hombres se rebelen al destino fatal de la esclavitud que sostienen día a día, andrajosos y arrastrados a Roma y sin ninguna perspectiva de porvenir. Afirma que si bien es cierto que el mundo es una caída interminable en donde nadie sale victorioso, no debemos resignarnos a esta caída. Podemos decidir enfrentarla y tomar libres acciones que pongan fin al sufrimiento, porque lo más indigno del hombre es la resignación. Resignar a sufrir la agonía de un pueblo que no termina de morir es perpetuar la vida miserable que se está padeciendo y ser cómplices de la misma. Es por ello que comunica la decisión tomada, cito, no más niños, no tendremos más relaciones con nuestras mujeres, no queremos perpetuar la vida ni prolongar los sufrimientos de nuestra raza, no engendraremos más, consumiéremos nuestra vida meditando el mal, la injusticia y el sufrimiento. Fin de la cita. Y en ese instante Sara, la mujer de Barioná, interviene para decir, cito, has entrado en mí y me has fecundado, y yo me he abierto a ti y hemos rezado juntos a Jehová para que nos diese un hijo. Y hoy que lo llevo dentro de mí y que nuestra unión ha sido por fin bendecida, me rechazas y ofreces nuestro hijo a la muerte. Fin de la cita. Barioná responde, cito, Sara, no es verdad, no te he mentido, quería un hijo, pero hoy he perdido toda esperanza y toda fe. Fin de la cita. Mientras que Sara aún apuesta al mundo al afirmar que, cito, aunque tuviese la seguridad de que me traicionaría, de que él moriría en la cruz como los ladrones, y aunque me maldijera, incluso así lo traería al mundo. Fin de la cita. Barioná increpa a Sara, su mujer, y le dice que ésta no ama lo suficiente a su hijo si está dispuesta a traerlo a un mundo de sufrimientos e injusticias, porque su amor no logrará protegerlo del mal, aun cuando ella sintiese más dolor que él por sus sufrimientos. ¿Por qué? Porque afirma Sartre, en labios de Barioná, que se está siempre solo, tanto para sufrir como para morir. La formulación filosófica de la soledad del hombre la encontramos en El ser y la nada de la siguiente manera, cito, emerjo solo y en la angustia frente al proyecto único y primero que constituye mi ser, todas las barreras, todas las barandillas se derrumban, nihilizadas por la conciencia de mi libertad. No puedo tener valor a que recurrir contra el hecho de ser yo quien mantiene esos valores. Nada puede tranquilizarme con respecto a mí mismo. Escindido del mundo y de mi esencia por esa nada que soy, tengo que realizar el sentido del mundo y de mi esencia. Yo decido sobre ello, yo solo, injustificable y sin excusas. Fin de la cita. Sara quiere traer su hijo al mundo, aun cuando sea un mundo lleno de sufrimientos. Por eso le responde a Barioná, cito, le amo ya, tal y como puedes ser. A ti te elegí entre todos. Vine a ti porque eras el más hermoso y el más fuerte, pero aquel a quien espero no lo he elegido y sin embargo lo espero. Lo amo por adelantado, aunque sea feo, aunque sea ciego, aunque vuestra maldición lo cubra de lepra. Amo por adelantado a este niño sin nombre y sin cara, a mi niño. Te lo ruego, deja que nazca un niño, deja que el mundo tenga de nuevo una oportunidad. Fin de la cita. Sartre va delineando así su lectura de la natividad. Esta es una apuesta por el mundo. El nacimiento del niño Jesús será, a pesar de los sufrimientos y dolores que le esperan, una apuesta por un nuevo despertar.
Es una nueva oportunidad de esperanza que nos otorgamos de ser entre nosotros humanos y no de estar solos aquí los unos contra los otros, regodeándonos en nuestras miserias. La decisión de apostar por el mundo en Sartre se hace sobre la base del absurdo. No hay garantías de respuesta afirmativa ni sustento anterior que lo justifique. Pero el valor positivo recae sobre la decisión misma de afirmarnos al elegir apostar por el cambio del mundo. Ha dicho anteriormente que lo peor que nos puede pasar como hombres es resignarnos, es no luchar, es ceder frente a la adversidad, porque allí estaríamos perdiendo nuestra libertad. Aceptar el sufrimiento, la miseria, la muerte, la desesperanza es esclavizarnos. En esta obra de teatro, Sartre no discute si existe o no Dios, más bien le reclama el orden del mundo injusto y fallido que éste ha dispuesto para nosotros. Cito: tener un niño es aprobar la creación en el fondo del corazón, es decirle al Dios que nos tortura: Señor, todo está bien y te doy gracias por haber creado el universo. Fin de cita. Y cuando Barionat pronuncia estas palabras, en ese mismo momento el infinito irrumpe en la finitud humana para indicarnos que precisamente tenemos el don de la libertad para cambiar el mundo y comenzar de nuevo. Con la llegada del ángel y la buena nueva del nacimiento de Jesús, nos llegan los olores suaves que fluyen de la piel hasta el corazón. Y ahogados en ese perfume descubrimos una ternura extraña por el mundo y la esperanza que éste contiene siempre dentro de sí. Ha arribado al mundo entonces el ángel y tiene frío. Cito: ya está, ha nacido, su espíritu infinito y sagrado está prisionero en un cuerpo de niño todo sucio y se extraña de sufrir y de ignorar. Ahí está, nuestro soberano ahora es simplemente un niño. Fin de cita. Barionat no cree efectivamente en el nacimiento del Señor, porque este mundo es un mundo lleno de sufrimientos y en todo caso, de elevarse y reconocer al cielo sería para reclamarle las injusticias y los dolores de todos y no para adorar a un niño. Barionat es un hombre que afirma que ha blindado su corazón con una triple coraza, contra los dioses, contra los hombres y contra el mundo. Y que si fuese cierto Dios hecho carne, él se negaría a escuchar al Eterno porque es libre de hacerlo. Y contra un hombre libre, ni el mismo Dios puede nada. En el Ser y la Nada está formulada teóricamente la libertad de la siguiente manera, cito: la libertad humana precede a la esencia del hombre y la hace posible. La esencia del ser humano está en suspenso en su libertad. Lo que llamamos libertad es, pues, indistinguible del ser de la realidad humana. El hombre no es primeramente para ser libre después. No hay diferencia entre el ser del hombre y su ser libre. Fin de la cita. Ahora bien, nosotros vemos que ese grito de libertad de Barionat, más que de libertad, es un grito de ira con un patos rabioso. Definitivamente no es el grito de liberación que aligera, que libera. Constatamos que Barionat está más pesado que nunca, se encuentra aprisionado en su rabia. Y Barionat mismo lo afirma al sostener que prefiere estar solo, irreconciliado y lleno de ira. Nosotros le preguntamos a Barionat: ¿cuál es tu desesperanza, Barionat? Barionat considera que el nacimiento del niño Jesús es una fábula más creada con el fin de tomarle el pelo a los pobres, para que estos estén tranquilos y no traten de modificar un mundo tan injusto. Y a su vez, porque este nacimiento crea una esperanza en un mundo que no ha dado señales para tenerla, en donde lo que existe de facto es desesperanza. A lo que el mago Baltasar le dice a Barionat, cito: Barionat, tú sufres y sin embargo tu deber es esperar. Tu deber de hombre. Cristo ha bajado a la tierra por ti más que por cualquier otro, porque tú sufres más que cualquier otro. El ángel no espera nada porque goza de su alegría y Dios le ha dado todo por adelantado. Y la piedra tampoco espera porque vive estúpidamente en un presente perpetuo. Pero cuando Dios dio forma a la naturaleza del hombre, fundó juntas la esperanza y la preocupación. Porque el hombre, ¿sabes?, es siempre mucho más de lo que es. ¿Ves a este hombre apesadumbrado por su carne, enraizado en su sitio por sus dos grandes pies y dices,
extendiendo la mano para tocarle. Está aquí y no es verdad. Esté donde esté un hombre, Barioná está siempre en otra parte. Fin de la cita. Sartre alude entonces a la condición humana. Somos facticidad y trascendencia, el ahora del hecho y la posibilidad de ir más allá del mismo. Como afirma filosóficamente en El ser y la nada, cito, la conciencia es a la vez y en su ser es lo que no es y no es lo que es. Fin de la cita. No podemos reducirnos ni anclarnos al presente porque estamos siempre proyectados al futuro. Somos libres y nos hacemos a cada instante gracias a nuestros proyectos existenciales. Quiere decir que ahora somos de determinada manera y que podemos siempre rehacernos, según el autor francés, gracias a nuestras decisiones radicales porque un hombre, Barioná, está siempre en otra parte. Lo novedoso de esta obra de teatro respecto del ser y la nada es el tratamiento que Sartre le realiza en su recorrido al sufrimiento que padecemos por nuestra condición humana. El existente sufre, Barioná sufre por las miserias del mundo, por las injusticias sociales, y es un mago que viene de otras tierras, que a la vez es un hombre, quien se lo dice. No se lo dice otro hombre de su aldea, sino el rey mago Baltasar, que arriba de un largo viaje. Quizás precisamente es el rey mago quien se lo dice, porque Barioná no reconoce ya la palabra de otro hombre cercano, de su aldea. Y esta palabra iluminadora llega en la boca de un viajero. Barioná no reconoce al otro, puesto que al entregarse a su sufrimiento lo ha desdibujado. Lo ha negado, puesto que no lo mira. Se mira a sí mismo y a su dolor, y encerrado en su padecimiento no ve posibilidades de salir del mismo, y menos de arribar al otro o que el otro arribe a él. El mago es un sacerdote de escuela, de profecías, hombres sabios de prácticas religiosas, del diluir contradicciones y donar enseñanzas. Los Reyes Magos llegaron guiados por una estrella con la esperanza de encontrar al niño recién nacido, como había predicho la profecía. Y es Baltasar un mago quien le dice a Barioná que su sufrimiento o preocupación forman parte de nuestra condición humana, pero a su vez también forma parte de nuestro ser la capacidad de ir más allá de nuestro sufrimiento, de no entregarnos a él, de esperar la conversión, es decir, de ser esperanza y estar guiados por la luz de una estrella que es el porvenir. Las reflexiones que Baltasar le dona a Barioná nos dicen que la desesperanza se nutre cuando nos miramos al ombligo con una mirada carente y rencorosa, considerando que nuestro dolor es el único y el más profundo, cuando creemos que hay deudores y causantes de los mismos, entre ellos Dios mismo que lo ha permitido o enviado gracias al orden del mundo que ha dispuesto. Cuando nos encerramos en un presente con el ceño fruncido, hurgando en nuestras heridas sin la más mínima pretensión de sanarlas y negándonos al presente y al futuro. Cuando nos volvemos ciegos y sordos ante las nuevas posibilidades que el mundo sí nos otorga, porque lo único que vemos y escuchamos son los consejos de nuestro orgullo y de nuestra ira, cultivando así valores del resentimiento, porque consideramos que la vida nos debe y simplemente nos convertimos en tísicos del alma, tomando palabras prestadas de Nietzsche. Se trata entonces de cómo enfrentemos el dolor, el sufrimiento, de aceptar que forma parte de la vida, de nuestra condición humana y que éste puede hacernos mejores personas en la medida en la cual nos sensibiliza frente a los dolores de nuestros semejantes, porque al sobrepasarlo, los miramos a ellos también, que sufren y apuestan, y de esta forma descubrimos en ellos el encanto de una nueva posibilidad. Sin embargo, también podemos elegir el camino de la crueldad al regodearnos en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, de forma tal que negamos al otro porque solo importa nuestro sufrir y terminamos por culpabilizarlo de nuestros pesares, sin otorgarnos ninguna posibilidad de sanación existencial. Inclusive Barioná reconoce que el hombre es esperanza en tanto que es posibilidad siempre de ir más allá de sí mismo, pero lo ata el resentimiento y se siente abandonado por Dios. Entonces sufre y se encierra en su sufrimiento hasta protagonizar verdaderos actos de crueldad para con el prójimo, como no querer que Sara traiga a su hijo al mundo. Y es allí que Sartre
hace aparecer al narrador de la obra de teatro, que es ciego, para decirnos el cuadro de la Natividad. Cito: la Virgen está pálida y mira al niño. Lo que habría que pintar en su cara es un gesto de asombro lleno de ansiedad que no ha aparecido más que una vez en un rostro humano. Y es que Cristo es su Hijo, carne de su carne y fruto de sus entrañas. Durante 9 meses lo ha llevado en su seno, y ella le dará el pecho, y su leche se convertirá en la sangre de Dios. De vez en cuando la tentación es tan fuerte que se olvida de que Él es Dios. Le estrecha entre sus brazos y le dice: mi pequeño, pero en otros momentos se queda sin habla y piensa: Dios está ahí. Y le atenaza un temor reverencial ante ese Dios mudo, ante este niño que infunde respeto. Fin de la cita. El Sartre racionalista que trató el sufrimiento líneas anteriores da un paso más hacia el cuerpo, hacia los afectos, la sensibilidad y el sentimiento, al plasmarnos en líneas trémulas y muy delicadas el amor, la ternura suprema de María frente a su Hijo, Cristo, que también es Dios. Son líneas que estremecen porque ponen de relieve en toda su fragilidad y fortaleza el milagro de la vida, de la esperanza, del amor que religa el rostro humano de María frente al rostro divino de Cristo que está calentito entre sus brazos. Y en la redacción de estas líneas, Sartre no transmite contradicción alguna entre la mirada humana y la mirada divina. Más bien son la claridad, la continuidad de la generosidad del Dios hecho carne, del encuentro de la luz que trae un nuevo comienzo, un comienzo sagrado lleno de esperanza y reconciliación. Y en el relato María se dice a sí misma que su pequeño es grande porque es Dios, y Dios ha confiado plenamente en María, en que lo va a cuidar, a estrechar entre sus brazos hasta decir, cito: este Dios es mi niño, esta carne divina es mi carne, está hecha de mí, tiene mis ojos y la forma de su boca es la de la mía, se parece a mí, es Dios y se parece a mí. Fin de la cita. Extasiada, con temor y temblor, María acepta con amor y entrega su misión, mientras que José está cautivado adorando al niño, está maravillado ante el amor y sufre también porque, cito, Dios ha explotado como una bomba en la intimidad de esa familia. José y María están separados para siempre por este incendio de claridad y toda la vida de José, imagino, será aprender a aceptar. Fin de la cita. Tampoco hay contradicción en estas líneas sobre José, que adora al niño y que a su vez sufre porque se siente exiliado de la relación madre-hijo. Su amor es tan grande y pleno que acepta. Aceptar es entregarnos y donar lo mejor de nosotros mismos al mundo, a los seres que amamos, y María y José han aceptado plenamente el amor y se entregan en esa nueva unión que es la Sagrada Familia. Sin embargo, en la obra de teatro, Barioná quiere estrangular al niño Jesús. Va a matarlo y se encuentra con Marcos, que es su ángel, y éste le pide que por favor no mate al niño. Barioná le dice que lo deje, que se vaya, a lo cual él responde, cito: sí, me voy, porque nosotros los ángeles nada podemos contra la libertad del hombre, pero piensa en la mirada de José. Fin de la cita. A la entrada del establo, decidido a matar al niño, Barioná lo que ve es la mirada de José a María y al niño Jesús, mientras ésta lo tiene en sus rodillas y lo cobija entre sus brazos. María le está dando las espaldas a Barioná y por ello Barioná lo que ve únicamente es la mirada del Padre, de José. Barioná ve y se estremece frente a ese amor infinito de una mirada, derramando protección absoluta a sus seres amados con su solo mirar, con su sola presencia. Sartre nos muestra con esta escena que el amor puede desarmar las intenciones más crueles, otorgándonos una nueva esperanza para que todos nosotros, los hombres, nos reencontremos. Es allí cuando Barioná exclama, cito: no he visto todavía ese niño y ya sé que no voy a tocarle. Para reunir el valor con el que apagar esa pequeña vida entre mis dedos, no tendría que haberme fijado antes en los ojos de su padre. Estoy vencido. Fin de la cita. Desarmado Barioná de sus crueles intenciones, ¿qué es lo que vemos?
Vemos que la carencia de fe en Barioná es la ausencia de esperanza, la apuesta por el sufrimiento en el mundo, la resignación frente a nuestras miserias. Barioná no duda de la existencia de Dios, sino de la existencia de un mañana, y ahora tiene un temor abismal en su ser porque ha experimentado la ternura del amor infinito y generoso en la mirada de José, que le ha mostrado que sí es posible un cambio, que sí es posible un amanecer, que sí es posible amarnos entre nosotros y no odiarnos. En pocas palabras, que podemos comprometernos con la vida porque así lo decidimos y sentimos. El nacimiento del niño Jesús se revela entonces como una tenue luz, ergo como la primera mañana del nuevo mundo, como un amanecer. Sin embargo, Barioná sigue dudando y quisiera creer firmemente en la posibilidad de un mañana, aunque fuese solo un instante. Y es allí cuando Sartre hace nuevamente hablar al rey mago Baltasar. Cito: escucha, Barioná. Cristo sufrirá en la carne porque es hombre, pero es también Dios, y toda su divinidad está más allá del sufrimiento. Y nosotros, los hombres, hechos a imagen de Dios, estamos también más allá de nuestros sufrimientos, en la medida en que nos parecemos a Dios. Cristo ha venido para redimirnos, ha venido para sufrir y para enseñarnos cómo hay que tratar el sufrimiento, porque no hay que rumiarlo, ni poner honor en sufrir más que los demás, ni tampoco resignarse a él. Fin de la cita. No tenemos que regodearnos en el sufrimiento, ni hablar mucho de él, ni instalarnos en él, ni pretendernos moralmente superiores a los otros, porque lo hemos sentido hasta padecerlos en nuestras entrañas. Forma parte de nosotros y ¿por qué no habríamos de sentirlo si forma parte de nuestra condición humana, de nuestro estar en el mundo como la dicha? Pero eso no significa que seamos nuestro sufrimiento. Más bien, estamos más allá del mismo porque lo podemos afrontar y sobrepasar otorgándole un sentido que vaya más allá del dolor que nos carcome y de las heridas que sangran. ¿Quiere decir esto que somos libres entonces de darle un significado a nuestro sufrimiento que sea o constructivo o destructivo para las relaciones humanas y para nosotros mismos? El sufrimiento nos puede convertir en personas más sensibles y delicadas frente a los dolores humanos, que requieren de todo nuestro ser solidario, amor y hermandad, para con el otro y para con nosotros mismos. Podemos entonces decidir que el sufrimiento sea constructivo, poniéndonos en el lugar del otro y otorgarnos una nueva oportunidad de vivir plenamente, haciendo todo lo posible por sobrepasar el sufrimiento, teniendo esperanzas en el porvenir y apostando por la dicha de la vida, reconciliándonos con lo que nos ha tocado vivir y agradeciendo todas las experiencias dolorosas que nos hayan hecho crecer en humanidad, a pesar del sufrimiento que hemos sentido al transitar por las mismas. Pero a su vez, dado que somos libres, según Sartre, podemos decidir convertirnos en seres destructivos porque el cristal con el cual nos miramos y miramos al mundo está opacado y roído por el dolor y el sufrimiento en el cual hemos decidido instalarnos, apagando todas las luces del porvenir que el mundo nos dona diariamente, culpabilizándolo y alimentando nuestras heridas hasta hundirnos en ellas. Siguiendo a Sartre, somos responsables entonces del sentido que le otorguemos a nuestro sufrimiento, porque somos nosotros mismos quienes se lo damos y sostenemos intencionalmente. Por lo tanto, es nuestra absoluta responsabilidad existencial las consecuencias de dicha elección, que nos conduce o a ser ligeros o a ser pesados en el mundo. A ser ligeros para poder danzar con esperanza y creer siempre en un mañana como el que nos otorga el nacimiento de Jesús a pesar de los sufrimientos del mundo y cultivar entonces presente y futuro para los seres que amamos, o a ser pesados hasta arrastrarnos en nuestras vilezas, negando presente y futuro para la humanidad, para nosotros mismos y para los seres que amamos. Continúa Baltasar diciéndole a Barioná, cito: Cristo ha nacido para todos los niños del mundo. Barioná, y cada vez que un niño va a nacer,
Cristo nacerá en él y por él eternamente, para ser golpeado con él por todos los dolores y para escapar en él y por él eternamente de todos los dolores. Viene a decir a los ciegos, a los parados, a los mutilados y a los prisioneros de guerra: no debéis absteneros de tener niños. Porque incluso para los ciegos y para los parados y para los prisioneros de guerra y para los mutilados existe la alegría. Fin de la cita. Es agarrarse a la vida, optar por ella, educarnos en y para ella, para poder con ella, para sembrar vida y alejar la muerte. Barioná, al descubrir efectivamente que puede rebosar de alegría, porque es libre de dar vida en un mundo que lo permite, aunque haya dolor y miserias, le dice a Sara, su mujer, cito: por nuestro hijo tienes que agarrarte a la vida, con avaricia, con rabia. Edúcale sin ocultarle nada de las miserias del mundo y ármale contra ellas. Y te doy un mensaje para él. Más tarde, cuando haya crecido, no enseguida, no con la primera pena de amor, no a la primera decepción, mucho más tarde, cuando sienta su inmensa soledad y abandono, cuando te hable de un cierto sabor a hiel en el fondo de su boca, dile: tu padre sufrió todo eso que tú sufres y ahora y murió en la alegría. Fin de la cita. Barioná ha alcanzado su verdad y la comparte. Gracias a su libertad, Barioná apuesta a la vida porque ha hallado esperanza en el mundo. Gracias al nacimiento del niño y la mirada recogida y amorosa que nos permite este misterio, nos concede la posibilidad de un mañana entre nosotros. La verdad de Barioná es una verdad activa, viva y ofrecida como don. Pertenece, a mi parecer, al Sartre de Verdad y Existencia, en donde el autor francés se plantea que la autenticidad de los valores se sostiene en el actuar del sujeto acorde a ellos, en el constante intento de otorgar significaciones a sí mismo y al mundo, y en el actuar en consecuencia. Dichas significaciones se verifican con el otro, ergo son eminentemente intersubjetivas. Asimismo, esta verdad que Barioná ha alcanzado es viva porque la ha asumido, la ha encarnado, no la ha hallado fuera de sí como una cosa muerta empaquetada, sino que más bien la ha fraguado y le ha dado vida con su actuar. Está convencido de ella y por ello la dona. En la jerga del ser ir a nada, el para sí es entonces el sujeto Barioná que se compromete y arriesga su libertad por las convicciones que ha alcanzado, en las cuales cree y por ello dichas convicciones las dona al mundo. En el Sartre de Verdad y Existencia las verdades no están para ser impuestas, se ofrecen. No es sino ofreciéndose que retorna a nosotros confirmada y engrandecida. La verdad alcanzada es siempre una verdad con el otro y nunca una verdad contra el otro. En las palabras finales de Barioná, el hijo del trueno, estamos frente a un momento de enriquecimiento humano, de apuesta por la vida desde la gratuidad y generosidad porque promocionamos al prójimo, al próximo, al cercano, al mismo tiempo que dicha promoción nos engrandece como sujetos. Con Barioná estamos frente a una filosofía existencial personalista en la que el sujeto del conocimiento es el trayecto de la persona humana y sus convicciones que le permitirán posteriormente humanizar o contribuir a la deshumanización del mundo. Entonces Barioná, del encierro soberbio y absoluto de las primeras páginas, se ha transformado en un ser solícito, comprensivo y generoso, que apuesta a estar en el mundo con los otros, a pesar del sufrimiento que esto conlleva. Porque vivir es estar expuestos. La interioridad reclama una exterioridad con el otro, estar disponibles para el otro en un mundo inhóspito. En el Sartre de Barioná, el mundo requiere de nosotros y el nacimiento del niño Jesús y el de todos los niños, como el de Sara, son una apuesta por la esperanza en el mundo, porque nos comprometemos libremente a acompañar, sostener y enriquecer las relaciones humanas, a pesar de los sufrimientos que éstas conllevan. Esto es así porque no somos nuestro sufrimiento, sino el sentido que lo otorguemos al mismo, superándolo. Y en las últimas páginas de Barioná, Sartre ha decidido apostar por el sentido de reencuentro con lo humano y la esperanza y dicha que germina entre nosotros los hombres a la luz del misterio de la Navidad, gracias al amor que emana y nos envuelve de un Dios tan calentito. Muchas gracias por su gentil atención.
empieza ella, ¿empiezas tú o primero turno de palabra? Bueno, muchas gracias, María Fernanda. Te invitamos a continuar ahí porque ahora va a exponer Francisco Valenzuela su ponencia Simbolismo y nostalgia de Dios en el Principito, de Antón de Saint-Exupéry. Antes que nada voy a presentar a Francisco. Francisco es licenciado en Filología Francesa, diploma de Estudios Avanzados en Ciencia de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Además, se desempeña como profesor de español como lengua extranjera en Hermandades del Trabajo y también se ha desempeñado con esa función en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la Complutense. Ah, y en la Complutense. ¿En la Complutense? Sí, sí, sí. ¿En la UNED no? ¿O sí? En la UNED no. Tanto tiempo conociéndonos y todavía descubro cosas. Bueno, me he confundido, es en la Complutense, no en la UNED. Mejor, porque la Complutense es mi alma mater. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y lo que les quiero contar es básicamente el comentario de unas cuantas ilustraciones y las partes del texto del Principito que corresponden a estas ilustraciones. Porque considero, como les voy a explicar enseguida, que estas ilustraciones son muy importantes y tienen un valor simbólico muy claro. Les leo primero una pequeña introducción que he hecho y luego ya pasamos directamente a ver las imágenes y comentarlas. En el principio fue la imagen. Bien podrían haber sido estas las palabras iniciales de ese Evangelio según Saint-Exupéry, que es el Principito, según la expresión que utiliza Pierre Lassus en La Sagesse du Petit Prince. Este es uno de los últimos libros que se han publicado de crítica sobre el Principito. Y podría haber sido ese su comienzo por dos razones de peso. En primer lugar, el relato comienza hablándonos de una imagen, el dibujo del elefante dentro de la boa que el narrador hizo en su infancia. Pero es que además el origen del que ha llegado a convertirse en el libro más leído de la literatura francesa del siglo XX lo encontramos en otro dibujo, el que Saint-Exupéry iba trazando de manera casi obsesiva allá por donde iba desde mucho tiempo antes de su redacción, y que representaba, según el testimonio de numerosos conocidos del autor, a un niño despeinado, tocado con un fular agitado por el viento. Les propongo un breve recorrido por las páginas del Principito, en el que vamos a reflexionar sobre el simbolismo del relato a partir de algunos de los dibujos que aparecen en ellas. Hay al menos dos razones de peso por las que quiero llamar su atención sobre estos dibujos. En primer lugar, me parece evidente que el propio Saint-Exupéry tuvo la intención de que su cuento no fuera leído prescindiendo de ellos, por lo que no cabe considerarlos como elementos meramente ilustrativos o accesorios. Varios datos avalan la importancia que quiso darles el autor, como el hecho de que decidiera realizarlos personalmente tras rechazar los primeros bocetos realizados por el dibujante profesional que le había propuesto su editor, o el de que todas las ediciones los incluyan. Esta integración de los dibujos como elemento indisociable del relato justifica que hablemos de este como de un collage narrativo de texto e imágenes, más propiamente que como de un texto literario puro. Pero existe otra motivación importante para que nos fijemos en los dibujos. En un intento de aproximación que parte de la consideración del Principito como un relato simbólico, no podemos olvidar que el símbolo no es un fenómeno exclusivamente lingüístico, sino que presenta también, probablemente con anterioridad respecto al componente verbal, una realidad sensible, presencial, que hace de él un hecho existencial ligado a la propia condición psicofísica del ser humano. El dato, ya mencionado, de que Saint-Exupéry construyera este relato a partir de una imagen que solía dibujar distraídamente mientras conversaba o tomaba café con sus amigos, apoya la idea de que este aspecto sensible de la imagen simbólica es previo a su desarrollo lingüístico.
El Principito fue un dibujo antes de ser el protagonista del cuento que todos conocemos. Teniendo esto en cuenta, puede resultar interesante tomar como jalones o puntos de referencia en nuestra lectura estos dibujos, contemplándolos como la plasmación de representaciones dotadas de una fuerte carga afectiva. Es posible que encontremos en ellos algunas claves de acceso a la gran riqueza simbólica del Principito. Todos ellos merecen ser comentados, pero en razón de la limitación de tiempo, me veo obligado a seleccionar los que considero de mayor relevancia en relación con el tema que nos ocupa, la nostalgia de Dios. Conviene aclarar de entrada que Dios no es mencionado a lo largo del texto, pero estas imágenes pueden servirnos como postes indicadores dispuestos a lo largo del camino que orienten nuestra mirada para dilucidar si esa ausencia, a la luz del archiconocido aforismo transmitido por el zorro al Principito, lo esencial es invisible, se puede revelar como el signo de una presencia latente a partir de la cual se puede articular una propuesta de sentido. Vocatus atque non vocatus, Deus aderit. Se le llame o no se le llame, Dios está presente. Carl Gustav Jung, a quien volveré a citar, tomó esta frase de un libro de Erasmo de Rotterdam, que se le atribuye al oráculo de Delfos, y la hizo grabar en piedra sobre la entrada de su casa y en su cripta familiar. Que ella nos sirva también a nosotros para recordar a lo largo de este trayecto que iniciamos que la referencia a lo trascendente no siempre se corresponde en una obra literaria con una mención explícita de su nombre habitual. Paso a comentar la primera de las imágenes que he seleccionado. A cada una de ellas le he puesto un título. No lo tienen en el libro, pero yo me lo he inventado. Y es un título compuesto de dos partes. Una parte, digamos, descriptiva, que se refiere estrictamente a lo que se ve, y una segunda parte que es como una explicación, como un subtítulo, que de alguna manera explica o comenta ya un poco, adelanta un comentario sobre lo que estamos viendo. Esta primera imagen que quiero comentar, como ven ustedes, la he titulado El elefante dentro de la boa, símbolo y metasímbolo. El relato comienza con un recuerdo de infancia. Impresionado por haber leído que las boas tragan a sus presas enteras y que éstas son a veces animales de gran tamaño, el narrador, entonces niño de 6 años, había imaginado una serpiente de esta clase con el cuerpo deformado por haber devorado un elefante y la había dibujado. Pero los adultos a quienes mostraba su dibujo creían que se trataba de un sombrero. Evidentemente me estoy refiriendo a la imagen que ven ustedes más arriba de estas dos que aparecen aquí. El niño había entonces hecho otro dibujo en el que se veía el elefante en el interior del cuerpo de la boa. Pero los adultos, aun comprendiendo esta vez de qué se trataba, tampoco lo habían encontrado interesante y le habían desanimado de seguir dibujando. Muchos años después, ya adulto, se encuentra en el desierto del Sáhara con un curioso personaje que le solicita un dibujo. Como solo sabe hacer los dos que recuerda de aquel episodio de su infancia, dibuja para él lo que llama la boa cerrada, es decir, el primer dibujo. Y ante su asombro, su interlocutor reconoce en él la representación de un elefante dentro de una boa. Estas primeras imágenes del libro que nos ocupa presentan un claro valor simbólico. Y para que no queden dudas sobre este valor, en el episodio del encuentro del narrador con el Principito, el dibujo de la boa cerrada funciona como un símbolo con el pleno significado original del término, un instrumento de reconocimiento. En efecto, el Principito se muestra ante el autor del dibujo como el único que sabe interpretar lo que representa éste, de la misma manera que en la antigüedad, dos amigos o familiares que volvían a reunirse al cabo de mucho tiempo de separación hacían encajar los dos fragmentos de un objeto roto para comprobar mutuamente sus identidades. A partir de ahí, el narrador sabe que está ante alguien que no es como las demás personas como las que se ha encontrado en su vida,
con las que se ha encontrado en su vida, y que ante su dibujo solo eran capaces de ver un sombrero. Se pone aquí de manifiesto la existencia de un intenso vínculo afectivo que corresponde a lo que más adelante el texto va a llamar domesticación, ya que, como certeramente señala Rafael Tomás Caldera en su comentario a esta obra, titulado La existencia abierta, abro comillas, la inteligencia lee el símbolo, pero la clave de esta síntesis, y por lo tanto el significado leído, está en el afecto, en ese vínculo que tendió la domesticación, cierro comillas. Incide en esta idea Charles-André Bernard en un libro titulado Teología simbólica, cuando explica que, abro comillas, la sintonización afectiva es necesaria, ya sea para la creación simbólica, ya sea para la recepción del lenguaje simbólico. La posibilidad de captar el mensaje simbólico presupone un parentesco afectivo, cierro comillas. En efecto, el símbolo une a los seres. Al interpretar el símbolo que le presenta el narrador, el Principito establece con él, o tal vez restablece, ese profundo vínculo afectivo que, lo llamemos como lo llamemos, se va a convertir en el auténtico núcleo temático de este relato. También está poniendo en práctica la gran enseñanza que, según se nos revela un poco más adelante, ha recibido del zorro, su maestro. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Porque, como dice James Hillman en El pensamiento del corazón, con palabras que parecen pensadas para explicar este aforismo, abro comillas, la forma de percibir del corazón es tanto sentimiento como imaginación. Para sentir intensamente debemos imaginar, y para imaginar con precisión debemos sentir. Cierro comillas. El corazón del que aquí se habla, pues, es el órgano ligado por excelencia a la función simbólica del ser humano. Pero una característica esencial del símbolo es la referencia múltiple. Y si el símbolo de este dibujo representa, como sabiamente reconoce el Principito, un elefante en una serpiente, la pregunta que se impone ahora es ¿qué representa un elefante en una serpiente? En el Puer Aeternus, von Franz, Marie-Louise von Franz, expone toda una interpretación del Principito basada en una idea esbozada por Jung en símbolos de transformación y, por lo tanto, en el complejo materno que ambos autores atribuyen a Saint-Exupéry. Así podemos leer el siguiente análisis de la imagen que nos ocupa, abro comillas. La boa constrictor es evidentemente una imagen de la madre devoradora y en un sentido más profundo del aspecto devorador del inconsciente, que ahoga la vida e impide desarrollarse al ser humano. Puede decirse que el elefante es el modelo de fantasía del héroe adulto, y esa fantasía de modelo, la imagen en su alma de lo que quería llegar a ser, es engullida por la madre devoradora, y esta primera escena muestra toda la tragedia. Cierro comillas. Desde un punto de vista psicoanalítico, cabe oponer pocas objeciones a este punto de vista, que por otra parte coincide con el sostenido por Eugene Dreverman en Lo esencial es invisible, El Principito de Saint-Exupéry, una interpretación psicoanalítica, otro libro también de los últimos años. Este tiene algunos más que el de Lassus, pero no creo que tenga más de 20 años, de interpretación y crítica del Principito. Y resulta avalado por el dato biográfico que aporta Lassus en su obra ya citada, según el cual Saint-Exupéry, en su mocedad, recibió de sus hermanos el apodo de paquidermo incierto, debido a su gran estatura unida a cierta torpeza y falta de desenvoltura. Pero el valor simbólico de esta imagen no tiene por qué considerarse agotado con esta explicación. Más allá de los posibles complejos psicológicos del autor del relato, hay que tener presente que el elefante es un símbolo teriomórfico frecuentemente ligado a la expresión del poder real por su imponente tamaño, y en algunas tradiciones religiosas, como la hindú, la budista y, según la propia Marie-Louise von Franz en su obra ya citada, también la cristiana, la de la divinidad. Su imagen,
encerrado en el cuerpo de una serpiente, animal ctónico por excelencia, evoca una cosmovisión que recuerda la de los gnósticos y las antiguas religiones mistéricas, en que el alma, de origen celestial, es portadora de un elemento neumático extraño a este mundo. La existencia en el cuerpo material se presenta entonces como una caída, un exilio que obliga al alma a arrastrarse por la tierra. Pero esa presencia espiritual no deja de manifestarse, semivelada por la envoltura corpórea que lo aprisiona, a la mirada de aquellos que son capaces de ver más allá de lo superficial, como demuestra ser el Principito cuando interpreta la imagen. Pero hay algo más. Cabe hablar de esta imagen como de un metasímbolo, en la medida en que constituye una representación plástica de lo que es en sí el hecho simbólico, una forma sensible que encierra en sí algo mayor que ella misma, algo inconcreto, que no podemos percibir de manera diáfana y que se nos manifiesta de modo parcial solo a través de dicha forma, como el elefante en la boa cerrada del primer dibujo del narrador, el que las personas mayores creían que representaba un sombrero. Esa forma queda entonces revestida de sacralidad, ya que en palabras de Mircea Eliade, abro comillas, un objeto se convierte en sagrado en la medida en que incorpora, es decir, revela, algo distinto de sí mismo, cierro las comillas. Y resulta aquí especialmente apropiado el verbo incorporar, porque es precisamente eso lo que hace la serpiente, incorpora al elefante, que ha pasado a formar parte de su propio cuerpo, ocultándolo dentro de él y a la vez revelándolo por la deformación que le produce, como es lo propio de la imagen simbólica, que revela a la vez que oculta. Se trata en definitiva de una imagen que expresa un misterio. En efecto, el símbolo es, como certeramente indica Gilbert Durand en su célebre definición, una epifanía del misterio. Y el misterio, como explica Rudolf Otto en su ya clásico ensayo Lo Santo, es aquello que no se concibe ni se entiende y se experimenta solo en sentimientos. El misterio es, pues, básicamente una experiencia humana que se da ante esa especie de presencia sobrenatural en la que Otto ve el origen de las religiones y que designa como numen o lo luminoso. Como es sabido, la caracteriza con dos adjetivos de la lengua latina, tremendum y fascinans, que corresponden a los dos rasgos más destacados del efecto que produce esa experiencia en la psique, el temor y la fascinación. Y estos son precisamente los sentimientos que expresa el narrador al describir su experiencia infantil. La imagen lo atemorizaba, y así leemos en el texto, les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Esto es lo que dice a la gente adulta a la que enseña su dibujo. A la vez que lo atraía con fuerza irresistible, como prueba el hecho de que, aun de adulto, la lleve siempre consigo. La presencia de esta imagen en el mismo comienzo del libro parece advertirnos, pues, de que vamos a adentrarnos en un territorio simbólico, de que vamos a leer un relato en el que los símbolos desempeñan un papel fundamental y que no puede entenderse sin tener esto en cuenta. Por último, ya que hemos recordado la obra de Otto, es interesante observar que este autor utiliza también el concepto de lo enorme para caracterizar ese numen que genera en el hombre la peculiar experiencia de la que hablamos. Y precisamente enorme es el adjetivo que mejor caracteriza la percepción habitual de lo que es un elefante. Así, la imagen de este animal encerrado dentro del cuerpo de otro, y concretamente de otro que se arrastra por la tierra como es la serpiente, dejando ver su figura solo de forma confusa como un gran bulto que deforma el cuerpo de este otro, puede muy bien leerse como una representación del misterio del mundo, un mundo en el que las formas visibles encierran realidades ocultas, las cuales se pueden a veces vislumbrar, pero no distinguir con nitidez, como los cuerpos que proyectaban sombras sobre la pared de la caverna de Platón. Y como nos ocurre con todas esas realidades, nos suele pasar desapercibida la de aquello o aquel que es mayor que todas las cosas creadas y que no sabemos reconocer cuando pasa ante nuestros ojos bajo una envoltura que se arrastra por la tierra, como es la serpiente. Paso a la siguiente imagen, que he titulado La Epifanía del Principito, el niño celestial y la realeza.
Este dibujo, que representa la percepción que tiene el narrador cuando ve por primera vez al Principito, es el único en que este personaje aparece vestido de aparato, como corresponde al título por el que le conocemos. Curiosamente, en todos los demás, incluso en los que lo representan durante su estancia en la Tierra, su vestimenta se reduce a un pantalón, un pullover, en el dibujo donde contempla la puesta de sol, que comentaremos a continuación, excepcionalmente lleva una camisa de manga corta con corbata de pajarita, y la característica bufanda o fular de gran tamaño que frecuentemente levanta el viento. Quizá aquí haya que ver una intención de presentarse ante el narrador en este momento del encuentro como un príncipe, es decir, como alguien de condición real, y esa condición no es ni mucho menos indiferente desde el punto de vista de nuestra lectura simbólica. Un dato interesante es que este enigmático niño que surge en el desierto repentinamente, no se sabe de dónde, no dice su nombre al narrador, ni éste se lo pregunta. Sencillamente, a partir de un determinado momento, el capítulo 3, empieza a referirse a él como el Principito, deduciendo seguramente este apelativo de su aspecto en esta primera aparición. Sobre el simbolismo de la realeza, escribe Jung en su obra Mysterium Conjunctiones. El rey representa abro comillas, el rey representa la personalidad eminente que al estar por encima de la limitación común se convierte en portadora del mito. Cuanto más retrocedemos en la historia, tanto más claramente se manifiesta la divinidad del rey. Este significado de la realeza no es una invención adicional, sino un a priori psíquico que se hunde en la profundidad de lo primitivo y la prehistoria, lo que equivale a una revelación natural de la estructura del alma. Cierro comillas. Si aceptamos esta tesis junguiana, según la cual se trata de un a priori psíquico, se explica sin dificultad la presencia de esta idea en culturas muy diversas. Bueno, voy a saltarme algunas cosas porque supongo que me estoy alargando. Pongo una serie de ejemplos desde la tradición del Antiguo Egipto, de Roma, de los Césares, de la Biblia, para apoyar esta idea de que hay una vinculación entre la idea de realeza y la idea de divinidad. Es indudable, pues, que los atributos de la realeza deben ser adscritos al ámbito simbólico de la divinidad. La figura que presenta a aquellos se reviste de una carga de sacralidad y aparece a la psique como representante del numen, sino como un numen en sí misma. Por eso podemos ver esta imagen del Principito como una verdadera hierofanía, es decir, una manifestación de lo sagrado, o al menos como la epifanía la manifestación de un ser extraordinario que se produce ante los ojos del narrador, probablemente con el objeto de hacerle comprender que la presencia que se le revela es la de alguien que procede de más allá de este mundo, la de un niño celestial, porque no debemos perder de vista el hecho de que el narrador ve a un niño. En su ensayo anteriormente citado, Marie-Louise von Franz desarrolla ampliamente la tesis de que este niño representa la figura arquetípica del puera eternus, conectada con el dios Iaco, a quien se rendía culto en los misterios de Eleusis y de quien dice el poeta latino Ovidio en sus Metamorfosis: tu juventud no se consume, bueno, abro comillas, tu juventud no se consume, tú eres eternamente niño, tú eres contemplado como el más hermoso en el elevado cielo, cierro comillas. Von Franz explica también que posteriormente el dios niño fue identificado con Dioniso y con el dios Eros. Conviene tener en cuenta, no obstante, que un príncipe pertenece a la realeza, pero no es un rey. Normalmente es el hijo del rey. Cabe preguntarse, pues, ¿quién es ese rey de quien es hijo el Principito? Quizá la siguiente imagen de nuestro recorrido nos ayude a descubrirlo. Esta siguiente imagen la he titulado El sol poniente, la nostalgia de Dios. Aunque no responde cuando se le hacen preguntas, el enigmático personaje venido de otro mundo ha ido poco a poco abriendo su corazón a su nuevo amigo y le ha ido haciendo revelaciones sobre la vida que llevaba antes de iniciar su viaje.
Así le confiesa su fascinación por las puestas de sol, mucho más frecuentes en su pequeño planeta que en la Tierra, que son para él un espectáculo a cuya contemplación se entrega empujado por la tristeza. Que el sol es uno de los más habituales símbolos de Dios desde tiempos muy remotos no es algo que requiera una extensa demostración. Baste mencionar los himnos al sol del antiguo Egipto, donde el astro rey es invocado como el único Dios en verdad viviente, o el celebérrimo pasaje de la República de Platón, en que al explicar la alegoría de la caverna dice lo siguiente, abro comillas: en los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien que se percibe con dificultad, pero una vez percibida no se puede menos de sacar la consecuencia de que ella es la causa primera de todo lo que hay de bello y de bueno en el universo, que en este mundo visible ella es la que produce la luz y el astro del que ésta procede directamente. También, cierro las comillas, también en la más antigua tradición cristiana encontramos la imagen del sol como representación de Cristo, como explica detenidamente Hugo Ranner en su bien documentada obra Mitos griegos en interpretación cristiana. Pero aquí se trata de un sol poniente, de un sol que desaparece tras el horizonte. Esta imagen nos presenta, pues, un tema que va a resultar de capital importancia en este relato, el del Deus absconditus, el Dios escondido, por llamarlo con la célebre expresión del profeta Isaías. Y el Principito parece querer evitar a toda costa esa desaparición, arrastrando su sillita por su diminuto planeta para poder contemplar la puesta de sol una vez más. En realidad, se aferra a ese sol poniente como un niño que teme quedarse huérfano, porque lo que transmite esta imagen es por encima de todo la experiencia de la orfandad. El Principito contempla una y otra vez la puesta de sol como un huérfano contempla una y otra vez los retratos de sus padres, a los que ya no puede ver de otra manera. Su orfandad bien puede verse como un reflejo de la de tantos contemporáneos que, consciente o inconscientemente, se han sentido así desde que algunos filósofos proclamaran la muerte de Dios. Tradicionalmente se ha designado en muchas culturas a los reyes y a los príncipes como hijos del sol, pero este Principito se siente más bien como el huérfano del sol, y parece preferir arrastrar su silla unos pasos, sin dejar de mirar en la misma dirección, a girarla para verlo resurgir al cabo de poco rato por el lado opuesto de su asteroide. Igual que esos otros huérfanos, se deja embriagar por esa nostalgia que le produce verlo marchar por el horizonte, y sin darse cuenta, está impidiéndose ver que esa marcha es un ocultamiento y no una muerte. Como ellos se obstinan, me refiero a los filósofos que he mencionado antes, en matar a Dios para poder lamentarse de su ausencia. Cuando, como señala con gracejo Huston Smith en La verdad olvidada, abro comillas, no es que Dios se haya jubilado, sino que nosotros lo hemos despedido, cierro las comillas. Quizá habría seguido llevando indefinidamente esa pequeña vida melancólica, como la califica el narrador, si no hubiera llegado un día a su planeta una extraña semilla, de la que nacerá una rosa. Curiosamente, este nacimiento se produce, según explicita el texto, precisamente al salir el sol. Se podría pensar que es un regalo de éste, que quiere dar compañía al Principito para arrancarlo de su tristeza y que deje de recrearse en verlo morir una y otra vez. Pero el Principito, que al principio cuida y protege a su compañera, se cansa pronto de sus exigencias y decide abandonarla para partir en busca de no se sabe bien qué, quizá en busca de ese sol perdido, de ese Dios que se le oculta y cuyo regalo no ha sabido apreciar. Y así inicia su peregrinación por el universo, su viaje nostálgico, pues como dice Jung, la peregrinación es una imagen de la nostalgia, del apetito nunca satisfecho que en ningún lugar encuentra su objeto. La siguiente imagen la he titulado El pozo en el desierto, el agua de la salvación. Tras arduos esfuerzos, el narrador ha logrado hacer comprender al Principito la necesidad imperante de encontrar agua, ya que la provisión que llevaba se ha terminado.
El niño ha propuesto entonces echar a andar en busca de un pozo. Al cabo de toda una noche caminando a través del desierto, al amanecer encuentran uno, pero no se trata de un agujero cavado en la arena, como son los pozos en el Sáhara, sino de un auténtico pozo de aldea en medio del desierto, con todo preparado para que los caminantes solo tengan que extraer el agua y beber. El narrador, que ante la visión de ese pozo ha creído estar soñando, describe la experiencia en estos términos. Todo era bello como una fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón, como un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, formaban todo el resplandor del regalo de Navidad que recibía. Esto está en el capítulo 25. Esta mención a la Navidad es especialmente relevante. Por una parte nos hace ver este episodio del hallazgo del pozo como una experiencia cumbre, el verdadero momento de la felicidad dentro del relato. No solamente permite al narrador saciar su sed, ya que él mismo nos dice que aquella agua era más que un alimento. Ese plus de significación que encuentra en ella tiene la virtud de hacerle evocar inmediatamente el paraíso perdido de la infancia, imagen arquetípica sobre cuya importancia volveré un poco más adelante. Pero además remite a otro ámbito simbólico extraordinariamente rico y que desde mi punto de vista es fundamental en todo este relato. No pudiendo extenderme sobre él, me limitaré a recordar que en su esencia la Navidad representa la aparición en el mundo del Salvador, cuya celebración, como explica Hugo Ranner en su obra anteriormente citada, se hizo coincidir con el solsticio de invierno para investir de un significado cristiano la tradicional fiesta del Sol Novus. De esta manera, el nacimiento de Cristo se corresponde con la experiencia del salir de la noche oscura, que se renueva cada año en el ser humano, cuando los días comienzan de nuevo a crecer, y que Gregorio Nacianceno, introductor de esta celebración de origen romano en Constantinopla hacia finales del siglo IV, expresa en su primer sermón de Navidad con estas bellas palabras, abro comillas: una vez más se disipan las sombras oscuras del invierno, una vez más la luz se levanta hacia lo alto, cierro comillas. En definitiva, se trata de la experiencia de la salvación, una experiencia que produce la certeza de que se puede salir de la oscuridad, de que el reino de las tinieblas no va a ser definitivo y que es un elemento fundamental de la fe cristiana. No olvidemos que el propio nombre de Jesús, en hebreo Yeshua, significa Dios salva. Y es que en este episodio es donde el Principito se revela finalmente como una figura salvífica. Gracias al niño misterioso que al principio solo parecía haber surgido para importunarle mientras trataba de arreglar su avión, el narrador encuentra el pozo que lo salva de morir de sed, porque es él quien le dice vamos a buscar un pozo, idea que parece absurda al narrador en un principio. Es él quien sabe que la belleza del desierto es el signo revelador de que en él se oculta un pozo en algún sitio y que tiene sentido echar a andar en su busca. Pero como ya hemos visto, el pozo que encuentran es especial. Es tan especial que al narrador le produce el efecto de estar soñando, y es tan especial que el Principito, que anteriormente no parecía tener nunca hambre ni sed, le dice a su amigo: tengo sed de esta agua, dame de beber. El significado de este momento se concreta en la frase todo era bello como una fiesta, y en la subsiguiente evocación de la infancia del narrador, que lo siente como un regalo para el corazón, un regalo de Navidad recibido en medio del desierto. Y es que están viviendo una experiencia de lo sobrenatural, una experiencia de plenitud. Pero ni al uno ni al otro le servirá de medicina para curar su tendencia a la melancolía, como comentaré enseguida. La última imagen que quiero comentar la he titulado La noche en el desierto, el tesoro escondido y el secreto del mundo. Durante la caminata por el desierto bajo la luz de las estrellas, el Principito ha hecho una declaración importante. El desierto es bello. Lo que embellece el desierto es que esconde un pozo en cualquier parte.
Estas palabras han hecho evocar al narrador dos experiencias propias. Por una parte, la de observar durante sus estancias en el desierto que en ese silencio aparentemente total se llega a percibir una presencia desconocida. En sus palabras, algo resplandece. Por otra, ha recordado que de niño vivió en una casa antigua, de la que se decía que encerraba en alguna parte un tesoro que nunca apareció, pero la sola creencia de que existía llenaba de encanto toda la casa, ya que en sus propias palabras, mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. Pero la ilustración que estamos contemplando corresponde a un momento posterior del relato, el momento presente del narrador, 6 años después de la partida del Principito. Este ya no está, y el narrador nos presenta en este sencillísimo dibujo un paisaje que califica como el más bello y el más triste del mundo. Es el desierto de noche, con un astro que brilla sobre él, aquel del que vino el Principito y al que un día regresó tras desprenderse de su cuerpo, que el narrador no había podido encontrar. Hay una analogía entre ese tesoro de la vieja casa, el pozo del que habla el Principito, y el astro que brilla sobre el desierto. En los tres casos se trata de algo secreto, de un elemento de gran valor que hay que buscar para llegar a descubrir, ya que en este caso el dibujo de Saint-Exupéry es engañoso. Si en ese cielo nocturno solo vemos una estrella, es porque se han omitido todas las demás del impresionante firmamento de la noche en el desierto, donde es muy difícil identificar a la mayoría de ellas. En efecto, el Principito había dicho a su amigo: mi casa es demasiado pequeña para que yo pueda señalarte dónde se encuentra. Así es mejor. Mi estrella será para ti una cualquiera de ellas. Y ese secreto, que como tal no se nos da a primera vista, pero de cuya presencia somos conscientes, es lo que da su belleza al desierto, a la casa antigua o al cielo nocturno que contempla el narrador. Una belleza que para él está teñida de tristeza, pero a esa tristeza me voy a referir enseguida. Cabe pensar que también nuestro mundo guarda un secreto, un tesoro escondido que lo hace bello, que lo hace sagrado, si somos capaces de ver más allá de su miseria. A ese secreto que el hombre persigue a lo largo de su vida, como la mirada del narrador de nuestra historia busca en la noche ese astro resplandeciente, con la esperanza de que de él vuelva el amigo que un día lo arrancó de su soledad y le enseñó tantas cosas, a veces lo llamamos el sentido de la vida. Porque es la experiencia del sentido la que nos permite descubrir la belleza oculta del mundo, la única agua que puede apagar nuestra sed. Pero esa belleza es exigente, requiere de nosotros que apostemos por ella, que salgamos en su busca, que nos atrevamos, a recorrer el desierto en medio de la noche hasta dar con ella, como hicieron nuestros dos amigos. Y ya unas palabras para terminar, lo que he llamado conclusión. Llegamos al final de nuestro recorrido. Por razones de tiempo he tenido que prescindir de imágenes tan significativas como la de los baobabs, que Caldera ve atinadamente como una representación del mal, la del cordero, que la Suisse pone en relación con el simbolismo de este animal en la tradición cristiana, la de la rosa, para cuyo estudio me permito remitirles al excelente análisis de Dreverman. Si bien la perspectiva casi exclusivamente psicoanalítica de este autor le hace perder un tanto de vista otros posibles valores del símbolo, o la del zorro, interesantísima figura teriomórfica, tras la cual podemos descubrir el arquetipo del anciano sabio, descrito por Jung de manera magistral. Hay también un símbolo que no aparece concretado en ninguno de los dibujos, sino que recorre el relato en su conjunto, y que resulta de gran relevancia para el estudio de este desde la perspectiva en que nos hemos situado. Lo que se narra en el Principito es fundamentalmente la historia de un viaje, y como ha quedado apuntado anteriormente, un viaje es, desde el punto de vista del simbolismo, una peregrinación, una aventura de alguien que busca la realidad del ser y el sentido de la vida. El Principito es un peregrino del universo. Hablando de los que llama símbolos de trascendencia, Marie-Louise von Franz, en su artículo El proceso de individuación dentro de la obra colectiva El hombre y sus símbolos, señala que, abro comillas, uno de los símbolos oníricos más comunes para este tipo de liberación por medio de la trascendencia es el tema del viaje solitario o peregrinación, que en cierto modo parece una peregrinación espiritual
en la que el iniciado entra en conocimiento con la naturaleza de la muerte. Cierro comillas. Y en efecto, su viaje solitario conduce al principito al conocimiento de la muerte, parte constitutiva de los ritos de iniciación en numerosas culturas tradicionales y en las llamadas religiones mistéricas. Teniendo esto en cuenta, el cuento de Saint-Exupéry bien puede leerse como un Bildungsroman. Es sabido que la crítica literaria ha consagrado este término, acuñado por Morgenstern a principios del siglo XIX, para designar un tipo de relato en el que el protagonista, generalmente un niño o un adolescente, evoluciona hacia la madurez a través de un proceso de aprendizaje que constituye el eje de la narración. En este caso, la transformación es experimentada por dos personajes. Por una parte, tenemos ese aprendizaje del principito que lo conduce al encuentro con la muerte, una muerte elegida conscientemente como medio de liberación que le permite la vuelta a casa. Y cito sus palabras textuales: «Es demasiado lejos y no puedo llevar este cuerpo que pesa demasiado». Una muerte que no es sino apariencia. Y el principito dice: «Parecerá que estoy muerto, pero no es verdad. Será como una corteza vieja que se abandona». Ya que su aprendizaje le ha hecho descubrir que lo esencial, aquello que según las enseñanzas del zorro los ojos no pueden ver, no muere nunca. Por otra parte, también el narrador experimenta un proceso de transformación. Después de su encuentro con el principito ya no será el mismo. Si bien en su caso se trata, en cierto modo, de una iniciación a la inversa. En lugar de ser un adolescente que madura, lo que encontramos en él es un adulto que vuelve a la infancia, al menos en esos ratos que dedica a contemplar esas estrellas que ahora son sus amigas y saben reír, porque sabe que en una de ellas vive el principito. Pero el fruto principal de este doble proceso iniciático es que los dos protagonistas de la historia han aprendido a amar. El principito ahora ama a su Rosa, a la que había abandonado, y en consecuencia se hace responsable de ella, porque ha aprendido que el amor, que en las palabras del zorro se llama domesticación, solo es real cuando implica responsabilidad. El narrador, por su parte, ha aprendido a amar a las estrellas, y aquí procede preguntarse qué sentido tienen esos amores, lo que nos conduce a volver a hablar del simbolismo, porque todo lo que se convierte en objeto de amor pasa a funcionar en cierto modo como un símbolo que como tal revela a la vez que oculta a la vez que revela. ¿Y qué ocultan y revelan los objetos de nuestro amor? En La verdad olvidada, el libro que ya he citado antes, Huston Smith ofrece una lúcida respuesta a esta pregunta, abro comillas: «Desde el mismo momento en que el ser humano apareció sobre la faz de la tierra, ha estado buscando un objeto al que amar, servir y adorar sin reservas. Un objeto poseedor de tal belleza y perfección que nunca mengue, deteriore o frustre nuestro amor. Nuestra naturaleza más profunda nos impele a persistir en la búsqueda de ese ideal. Toda la historia de la humanidad no es en ese sentido, sino la crónica de la búsqueda de un objeto que nos sirva de punto de referencia último. El amado nos atrae porque representa la apertura a través de la cual el ser puede verterse. O por utilizar otra imagen, solo uno de los miles de fragmentos de cuarzo que yacen esparcidos por el suelo de una cantera refleja la luz del sol en el ángulo requerido para llamar mi atención. Pero no debemos olvidar que lo que realmente estamos viendo es la luz del sol, y por ello que en el mismo momento en que se interpone alguna nube, el cuarzo desaparece de mi vista». Bueno, voy a cortar un poquito esta cita de Huston Smith, que es muy interesante, pero es un poco larga. Así considerados, los verdaderos símbolos remiten a ese punto de referencia último al que aquí se alude, y que no es otro que el ser infinito, el fondo último del ser, por utilizar la célebre expresión de Paul Tillich. Y digo los verdaderos símbolos, bueno, me salto también esto, estoy abusando de su paciencia y de la de mi amigo el moderador. Voy ya a lo último. Los dos protagonistas de nuestra historia poseen la percepción simbólica del mundo, como se pone de manifiesto desde que el principito interpreta el dibujo del narrador y éste siente que al fin ha encontrado a alguien con quien poder hablar verdaderamente. Pero parece que ambos coinciden en quedarse al borde mismo de la fe religiosa sin ser capaces de entrar en esa tierra prometida.
Por eso, cuando miran al cielo, el Principito para contemplar la puesta de sol, el narrador para buscar la estrella de su amigo, los invade un sentimiento de tristeza. Esta actitud de mirar al cielo está, como señala Mircea Eliade, en el origen mismo de la experiencia religiosa. Esta nació cuando el hombre primitivo alzó por primera vez los ojos y descubrió que la bóveda celeste es por excelencia lo otro, frente a lo poco que el hombre y su espacio vital representan. Pero el Principito y el narrador, cuando la miran, parecen quedarse en la exterioridad de los símbolos. Curiosamente, ahí no saben ver el elefante dentro de la boa. No descubren a ese alguien distinto, con mayúsculas, que los espera en el porvenir, porque de poder hacerlo no sentirían tanta tristeza. Los dos, sin embargo, experimentan el deseo de Dios, pero tratan de satisfacerlo con sustitutos. Así el Principito inicia una peregrinación por el universo que lo lleva de planeta en planeta en busca de amigos, seres en definitiva a los que pueda amar, y acaba por descubrir que esa experiencia del amor le está esperando en su propia casa. El narrador, por su parte, goza de la belleza del desierto en la noche y sabe que se debe a la presencia de esa estrella de la que espera que algún día vuelva el Principito, pero a la vez ve ese paisaje como el más triste del mundo, quizá porque intuye que aunque su amigo regrese, no va a poder ofrecerle más que algún otro momento de plenitud como el que vivieron al encontrar el pozo, pero que será pasajero como lo fue aquel. Se comprende bien esta tristeza a la luz de una declaración que podemos leer en otra obra de Saint-Exupéry, titulada Ciudadela. Muéstrate a mí, Señor, pues todo es duro cuando se pierde el gusto de Dios. Se trata, sin embargo, de una tristeza agridulce, y ya termino de verdad, que es también la que le deja al lector este relato. Es el mismo sentimiento que despierta el narrador en el paisaje, que despierta en el narrador el paisaje de la última de nuestras imágenes, la que están viendo ustedes, ese del que dice que es el más bello y el más triste. Ya hemos visto que esa estrella que brilla sobre el desierto habla de un alguien más, de un Deus absconditus, y el propio desierto, que ha sido el escenario de toda la peripecia, es por antonomasia el lugar del encuentro del hombre con Dios, desde que Moisés encontró en él la zarza ardiente. Es más que ningún otro el ámbito de manifestación de lo sobrenatural, y lo sobrenatural se ha mostrado allí a nuestro narrador al menos en dos ocasiones: el encuentro con un niño venido del cielo, que después abandona su cuerpo sin dejar rastro de él, y el hallazgo de un pozo de aldea donde no hay ninguna aldea. Quizá haber contemplado estas maravillas y haber tenido que volver a ese mundo de los adultos en el que se siente tan fuera de lugar es lo que hace sentir al narrador una tristeza hecha sobre todo de nostalgia, la nostalgia del paraíso, la nostalgia de Dios, la misma que expresaba el Principito mirando una y otra vez las puestas de sol. Porque el reino de los cielos es de los que son como niños, conocidísima cita del Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 15. Cuando uno ve el mundo con los ojos de un niño, todo resulta posible, incluso encontrar un pozo caminando al azar por el desierto, y que ese pozo sea como los pozos que hay en las aldeas, y que todo esté a punto para sacar el agua, y que esa agua tenga el sabor de la Navidad. El narrador ha vislumbrado ese mundo sagrado de la infancia, ha tocado ese cielo que tal vez estaba persiguiendo desde que eligió el oficio de aviador, pero no ha podido permanecer en él, y ahora lo invade la nostalgia del exiliado. Porque nostalgia viene de la palabra griega nostos, retorno. Se trata pues del anhelo del retorno, del sentimiento típico de quien sueña con volver a su país de origen. Y para él, ese país es la niñez. Este narrador resulta sospechosamente parecido al autor de la obra, no solo por ser ambos aviadores, sino también porque el autor, escribió en su correspondencia privada frases como las siguientes, que son las que ponen fin a este rollo que les he soltado, y que tomo del citado libro de Pierre Lassus. La única fuente refrescante la encuentro en algunos recuerdos de la infancia. Soy de mi infancia como se es de un país, o es un extraño exilio estar exiliado de la infancia. Muchas gracias.